La ineficacia por inoponibilidad. Cuando un acto jurídico nace en la vida del derecho, crea una nueva situación jurídica que no puede ser desconocida. Por lo mismo, y salvo casos de excepción, todos estamos obligados a reconocer la existencia del contrato. Sin embargo, la eficacia de un acto en relación a terceros tiene aparejados ciertos peligros, pues podría estar en legítima ignorancia del acto. Es por ello que, en ciertas circunstancias, el legislador interviene negando la eficacia de dicho acto. La inoponibilidad es una sanción de ineficacia jurídica respecto de los terceros ajenos al acto o contrato, y en cuya virtud se les permite desconocer los derechos emanados de ellos. A diferencia de la nulidad, la inoponibilidad no es un objeto de una regulación orgánica. Sin embargo, ella está establecida en múltiples preceptos. Diferencias entre la inoponibilidad y la nulidad. La nulidad supone la existencia de un vicio en el nacimiento del acto jurídico. En la inoponibilidad, el acto es válido y irreprochable, pero pierde su eficacia respecto de terceros por el acaecimiento de ciertas circunstancias. En relación a sus efectos, la nulidad priva al acto de sus efectos respecto de las partes y terceros. La inoponibilidad, en cambio, deja al acto subsistir entre las partes, pero lo priva de efectos respecto de terceros. En relación a la posibilidad de renunciar a la sanción por las partes en la nulidad, dicha opción es limitada, pues existe por regla general un interés público comprometido. La inoponibilidad puede ser renunciada. La inoponibilidad absoluta puede ser declarada de oficio por el juez, no así la inoponibilidad. Casos de inoponibilidad. Ante la inexistencia de una teoría general de inoponibilidad en el Código Civil, analizaremos algunos de los casos específicos que el legislador ha sancionado un acto con inoponibilidad. Primero, inoponibilidad de forma. Se sanciona con inoponibilidad la omisión de ciertas formalidades de publicidad. Por ejemplo, las contraescrituras públicas no surten efecto respecto a terceros si no se toma razón de ellas al margen de la escritura original. Artículo 1707, inciso segundo. Si no se inscribe la sentencia que declara la prescripción adquisitiva del dominio o de los derechos reales sobre los inmuebles, no vale respecto de terceros. Artículo 2513. Inoponibilidad por falta de concurrencia. Se sanciona con inoponibilidad ciertos actos cuando una persona no concurre con su consentimiento al otorgamiento de un acto que lo requería para producir efectos. Ejemplos: venta de cosa ajena, artículo 1815, los actos realizados por un mandatario excedido en el ejercicio de sus funciones como son inoponibles al mandante, artículo 2169. Inoponibilidades derivadas de la nulidad o revocación. Determinadas situaciones jurídicas pueden afectar a terceros y ser posteriormente dejadas sin efecto, con un grave daño a sus intereses. Al declararse judicialmente la nulidad, opera el efecto retroactivo, afectando incluso a los terceros. Muy excepcionalmente, la ley no permite que la nulidad pueda ser invocada por ellas. Ejemplo: el matrimonio putativo, artículo 122. La filiación no se ve afectada, tampoco en el caso de la nulidad del matrimonio, sin existir matrimonio putativo. Y además está la sociedad, artículo 2058. La nulidad de la sociedad no perjudica las acciones que tengan a los terceros de buena fe contra todos y cada uno de los asociados. Efecto de la inoponibilidad. Entre las partes el acto es plenamente válido, produciendo todos sus efectos. Respecto a los terceros, el acto no produce efectos. Los terceros pueden hacer valer la inoponibilidad como acción o como excepción. Extinción de la inoponibilidad. Termina por la renuncia a ella, que afecta únicamente a quien la efectúa. También puede terminar por la reparación del vicio en forma que se originó. Otra forma de la extinción de la inoponibilidad es por prescripción extintiva, cuando se hace valer como acción. Al no tener un plazo especial, serán 5 años. Capítulo 8. La representación de los actos jurídicos. Conceptos generales sobre la representación. Lo más frecuente es que las partes en un contrato intervengan personalmente en su celebración, pero es posible que el autor o una de las partes estén impedidas para concurrir personalmente. Por ello, es corriente que una persona dé a otra poder para que contrate a nombre y en lugar suyo. Los efectos del acto que concluye una persona a nombre de otra se radican directamente en esta última. Entonces, las personas que intervienen en un acto jurídico pueden hacerlo de dos maneras: a nombre propio,
regulan personal y directamente sus intereses, o a nombre ajeno, regulan los intereses de terceros en virtud de una expresa autorización. Representación. Definición. Institución jurídica en virtud de la cual los efectos de un acto que celebra una persona que actúa a nombre o en lugar de otra se radican en forma inmediata y directa en esta última, como si ella personalmente lo hubiese celebrado. Intervienen dos personas. El representante es quien celebra el acto jurídico a nombre o en lugar de otra, y el representado, persona en quien se radican los efectos del acto ejecutado por el representante. Artículo 1448 del Código Civil. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado por él mismo. Poder de representación. Es la autorización que tiene una persona para concretar negocios por cuenta de otra, obligando exclusiva y directamente al representado. En doctrina, poder y facultad son distintos. Facultad. Toda acción lícita que una persona puede ejecutar en la órbita de sus propios intereses. Y poder. Potestad que tiene una persona para ejecutar con éxito actos jurídicos que dicen relación con los intereses de terceros. Por regla general, las personas están facultadas para disponer por sí solas de los intereses que se encuentran dentro de su órbita jurídica, excepcionalmente cuando tienen capacidad restringida que requieren autorización de otras personas. Pero nadie está facultado para disponer de intereses ajenos, a menos que tenga el poder para ello, el cual puede emanar de la ley o de la voluntad del interesado. Apoderamiento. Acto por el cual se atribuye a una persona el poder de representar a otra. Clases de representación. La representación legal supone que una persona se encuentra en la imposibilidad jurídica de ejercer por sí sola la autonomía privada. La ley sustrae al incapaz la facultad de proveer por sí mismo a sus propios intereses, y al juicio del interesado sustituye el juicio y decisión del otro sujeto. La persona que es representada legalmente carece de libertad para decidir quién la represente. Su representante es el que determina la ley. El representante legal debe ser plenamente capaz. Ejemplo: padre o madre del hijo, tutor o curador del pupilo, juez del ejecutado, síndico del fallido. Voluntaria. Surge como consecuencia de un acto voluntario del interesado, que otorga poder a otra persona para que actúe a su nombre. Supone la libertad del interesado para decidir si actúa o no personalmente y para escoger la persona del representante, quien puede incluso ser un incapaz. Mandato y representación voluntaria. La doctrina tradicional no concibe la existencia de representación voluntaria sin mandato. Vial opina que el mandato y la representación voluntaria son dos cosas muy distintas. La diferencia más importante es que el mandato es un contrato y, como tal, requiere de acuerdo de voluntades en dos partes. El apoderamiento necesario para la representación voluntaria es un acto jurídico unilateral que adquiere existencia por la sola manifestación de voluntad del ponderante. Además, cumplen roles jurídicos distintos. El mandato expresa una obligación del mandatario y constituye una necesidad de obrar. El apoderamiento es solo consentimiento de la representación y sus efectos en un poder jurídico, el poder de representación. La representación no es de la esencia del mandato. En cambio, el apoderado tiene siempre la calidad de representante. En conclusión, y para ir cerrando este tema, la representación voluntaria no supone necesariamente un mandato, pero Vial cree que cada vez que se otorga a una persona el poder de representar, se le ofrece al mismo tiempo, al menos tácitamente, la celebración de un mandato. Si bien el apoderamiento puede existir antes del mandato y constituir un acto separado, no se puede concebir el ejercicio del poder de representación desligado del cumplimiento del mandato. Y la potestad de representar no es de la esencia del mandato. Es posible que el mandatario no represente al mandante, lo que ocurre cuando el mandatario contrata con su propio nombre, aunque sea en interés del mandante. La naturaleza jurídica de la representación es discutida, distinguiéndose las siguientes teorías que explican la naturaleza jurídica de la representación. Teoría de la ficción de la ley. Para Pottier, los efectos del acto jurídico ejecutado por una persona que actúa a nombre de otra se radican directamente en un representado porque, a través de una ficción de la ley, se supone que es él quien manifiesta su voluntad. Teoría del nuncio o mensajero. Para Savigny,
El verdadero sujeto del acto jurídico es el representado. El representante no es más que un simple mensajero del representado, un portador de una declaración ajena de voluntad. Crítica para ambas teorías. No explica la representación legal ni la representación sin poder. Además, se llegaría a las consecuencias poco satisfactorias si se sostiene que la voluntad y el conocimiento del representado son lo único decisivo, eliminándose del nexo contractual la voluntad y el conocimiento del representante. Teoría del doble contrato de Toll. El representante no comunica simplemente la voluntad contractual del representado, sino que por medio de su voluntad hace la de aquel concreta. Los derechos y obligaciones se radican directamente en el representado, como consecuencia de una celebración de dos contratos con el tercero. El representante y tercero hacen referencia a la voluntad del representado y al poder de representación, y representado y tercero, y que aquel concluye en virtud de esta referencia y como consecuencia del contrato anterior. Se critica mucho esta teoría porque parte de la base de que al representante tiene una cierta autonomía para concretar la voluntad general del representado. En el caso de que el poder fijase todos los puntos del negocio, no quedaría margen alguno para la voluntad del representante. Y parte del supuesto de que en el poder existe una voluntad dirigida hacia la conclusión inmediata de un acto jurídico concreto. El poder no es la voluntad acabada ni la declaración contractual todavía imperfecta. Es un acto jurídico perfecto, con contenido volitivo propio y distinto del negocio principal. Teoría de la cooperación de voluntades. Para Mitéis, en la representación existe un solo acto jurídico, que el representado y el representante celebran conjuntamente. La voluntad contractual está repartida entre ambos. El apoderamiento no es un acto jurídico independiente, sino una parte integrante del negocio principal del mismo. Se critica en cuanto al apoderamiento se concibe en términos extraordinariamente acabados y precisos. No cabe prácticamente el representante en ninguna participación. Teoría que considera relevante la actuación del representante. Para Hupka, la manifestación de voluntad necesaria para la existencia del acto jurídico proviene siempre del representante. La actividad jurídica del representante no consiste en completar la voluntad del apoderamiento, ni en transmitirla, sin alteración, sino en concebir y formular siempre la inmediata disposición voluntaria en su totalidad. El principal tiene solamente la voluntad de que el representante cree el acto jurídico mediante su propia decisión. El poder es solamente la condición y límite para la eficacia de la voluntad del representante. Y la teoría de la modalidad, finalmente. Quien manifiesta su voluntad en el acto jurídico es directamente el representante, no obstante lo cual, por ser la representación una modalidad de los actos jurídicos de efecto del acto, no se radica en el representante, sino en la persona del representado. Bueno, con esto cerramos la materia relativa a la representación. Eh, Podemos seguir hablando mucho más al respecto de la representación, dado que da para mucho tema. Por ejemplo, puedo mencionar el caso de las causales de extinción del poder de la representación, que son la revocación del poder, la muerte del representado, la muerte del representante o la incapacidad sobreviniente del representante, o la materia relativa, por ejemplo, a los requisitos de la representación, que el representante debe declarar su propia voluntad, el representante debe actuar a nombre del representado, contemplatio domini, el representante debe tener poder de representación. Todos estos aspectos en el fondo no son muy aplicables en los exámenes de grado. No es una materia muy vista, pero si les aparece, les va a aparecer con fuerza, les va a aparecer con ganas. El tema de la representación ayuda a entender el contrato de mandato en materia de contratación privada. Ahora, esto no quiere decir de que tampoco sea útil en otras materias, por ejemplo en la agencia oficiosa o que eso es procesal en las disposiciones comunes. De todos modos es importante entenderla, saber que es distinto el poder de representación de la representación y englobarlo un poco dentro del conocimiento que uno tiene al respecto. Eso, estudien harto, con esto se termina teoría del negocio jurídico y vamos a ver con cuál otro apunte continuamos. Lo voy a hablar en esta semana. Muchas gracias por su tiempo y sigan estudiando. Chao.